Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, que es, que era y que ha de volver, sea con todos ustedes. Amén. Les comparto el texto de prédica para este domingo, que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 2, un libro del Antiguo Testamento, y que dice así: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre. Sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. La historia de Jonás que aparece en la Biblia probablemente es una historia más o menos conocida y que es de esas historias que se le cuentan a los niños porque es una historia fantástica. Nos muestran a un profeta de Israel a quien Dios le da una orden específica. Le dice: ve a la ciudad de Nínive y predica lo que yo te voy a decir. Incluso hay una canción que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. No se dice en qué desobedeció, pero sí se le enseña a los niños que Jonás no hizo caso a lo que Dios le había dicho. Jonás era un profeta de Dios. Eso quiere decir en el Antiguo Testamento que era alguien que estaba más o menos cerca de Dios, con quien Dios se comunicaba. Y los profetas tenían la tarea en el Antiguo Testamento de transmitir el mensaje que Dios les decía. A veces este era un mensaje actual, o a veces también era una profecía del futuro. Y cuando Dios le dice a Jonás: anda a Nínive a predicar, Jonás no hace caso y huye de Dios, huye de la presencia, busca arrancar a un lugar lejano. La Biblia no nos dice por qué. ¿Por qué Jonás no habrá querido obedecer lo que Dios le mandó? Todo esto como contexto para entender el texto de prédica, la oración que hemos escuchado. Nínive es descrita en la Biblia como una ciudad grande, que se necesitaban 3 días de caminata para cruzarla de un extremo a otro. Por lo menos habitaba, según la Biblia, 120.000 hombres Nínive. 120.000 hombres quiere decir que también hay que contar además niños, mujeres, esclavos. Vaya a saber uno cuánta gente en total habitaba Nínive. Y por otro lado, la arqueología también nos cuenta que existió una ciudad llamada Nínive, no tan grande como lo describe la Biblia, pero que era una metrópoli
en la zona del Oriente Medio, en lo que actualmente sería Irak. Era una ciudad grande, importante, que existió y que la Biblia nos dice que Jonás tiene que ir a predicar a esta ciudad. Y Jonás se niega y huye. Se sube a un barco y el relato bíblico nos dice que este barco empieza a hundirse por una tormenta. Y Jonás le dice a la gente: bótenme del barco porque Dios está castigando a todo el barco por mi culpa. Los hombres del barco, luego de intentar solucionar el problema, lanzan a Jonás al mar y lo traga una ballena. Este es el relato conocido generalmente por muchos. Lo traga una ballena y luego de 3 días y 3 noches, esta ballena escupe a Jonás. Y Dios le vuelve a decir a Jonás: anda a Nínive a predicar. Y ahora Jonás sí obedece y va y predica a Nínive. Les cuento esta historia para entender el contexto del centro de esta historia profética, de esta oración. En el versículo 9 del capítulo 2 dice: la salvación viene del Señor. En otras traducciones dice: la salvación es de Dios o es de Jehová. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿por qué Jonás no habrá querido ir a Nínive? ¿Por qué se negó? La Biblia no nos dice por qué. Jonás no quería ir. Por un lado, yo cuando escuchaba esta historia pensaba, quizás tenía miedo. ¿A qué persona le gustaría ir a una ciudad grande, desconocida, a predicar un mensaje que quizás los locales no iban a recibir bien? Lo podían apedrar, lo podían matar, lo podían encarcelar. Pareciera ser que es un sentimiento válido, decir: no quiero ir porque tengo miedo. El miedo es un sentimiento muy humano. Pero la Biblia, a medida que va pasando la historia, nos demuestra por qué Jonás no quería ir. Y les adelanto un poco, les cuento el final de la historia. Jonás va a Nínive y predica el mensaje de Dios. Y el mensaje que Dios le dio a Nínive por medio de Jonás era: arrepiéntanse de sus pecados, o si no, Dios va a destruir la ciudad. La Biblia nos muestra o describe a Nínive como una ciudad de pecadores, de mentirosos, de ladrones. Así se describe a Nínive en otra parte de la Biblia, una ciudad del pecado, ciudad gótica, si se lo quieren imaginar en algo más contemporáneo. Una ciudad llena de ladrones, llena de estafadores, llena de mentirosos. Y Jonás va a predicar el Evangelio y les dice: arrepiéntanse, o si no, Dios los va a castigar. ¿Y qué creen que ocurre con Nínive? ¿La gente acepta este mensaje o lo rechaza? La Biblia nos dice que la gente de Nínive acepta el mensaje. Incluso el rey, cuando escucha esto, le da miedo y convoca a todo el pueblo para arrepentirse. Y ellos se arrepienten. Y dice más adelante: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Cuando uno escucha esto, uno podría decir: Jonás tuvo éxito. A pesar de que en un momento no quería ir, luego va, predica el mensaje de Dios y la gente lo escucha. Y no solamente lo escucha, sino que se arrepiente, hacen lo que él dice. Hasta ahí la historia no tiene ninguna novedad. Uno podría pensar que luego de esto Jonás estaría contento, estaría feliz porque logró cumplir lo que Dios le había pedido. Pero acá viene lo interesante, estimados hermanos y hermanas. Luego de que Dios perdona a la ciudad de Nínive, Jonás no está contento. El versículo siguiente dice:
Pero esto disgustó mucho a Jonás y se enojó, se enfureció. ¡Qué extraño! Jonás no estaba contento que la gente se haya arrepentido. No estaba contento que Dios haya perdonado a las personas de Nínive. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso huí de ti, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Jonás se enojó porque Dios perdonó a aquellos que él consideraba que no merecían el perdón. Cuando Dios le dice a Jonás, anda a Nínive a predicar, Jonás probablemente pensó, ellos no merecen la salvación. Y a tal punto que se enoja cuando Dios perdona a la gente de Nínive. Se enoja a tal punto que dice, quítame la vida. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso. Jonás, un israelita del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, ese pueblo donde Dios se revela, muestra su poder, cree que esas personas de Nínive, esos extranjeros, esos pecadores, esos ladrones, no merecían la salvación. Y por eso intenta no ir a predicarles, porque sabía que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Este texto en verdad es muy extraño, pero muy revelador, porque nos hace examinarnos a nosotros mismos como cristianos y como cristianas, a quienes lideran la iglesia, a los pastores, a los que predican, a los directorios, a los obispos. Es un texto que nos muestra que la salvación, que el amor de Dios no es algo que yo como pastor, que un obispo, que un directorio pueda decidir quién la merece. Es Dios quien la regala. Muchas veces creo que yo como pastor soy como Jonás, que nosotros como iglesia somos como Jonás, que nosotros como cristianos miramos a otras personas y decimos, no, él no merece la salvación. ¿Cómo es que viene a bautizar a su hijo si no aparece nunca por la iglesia? ¿Cómo puede ser que venga a pedir la bendición del matrimonio y este descarado quiere confirmar a su hijo o a su hija? Y así, ¿cuántas veces nosotros creemos que nosotros tenemos en nuestras manos quién merece ser salvo y quién no lo merece? ¿Quién merece recibir la bendición de Dios y quién no la merece? La justicia, lo que es justo, lo que es bueno o lo que es malo, ¿está en mis manos realmente? Por un lado quiero decir, queridos hermanos y hermanas, que nosotros sí, al ser seres humanos, juzgamos o prejuzgamos. Y eso en principio no tiene nada de malo. Si yo veo algo objetivamente malo, tengo el derecho de decir, eso está mal. La Biblia me dice lo que está bien y lo que está mal. Me indica cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la iglesia, los cristianos, los pastores también pueden indicar aquello que está siendo mal. El pecado, reconocer que hay mal en el mundo. Muchas veces en nuestra sociedad no se quisiera hablar del mal, no se quiere hablar del pecado como si fuera algo malo, como si eso aleja a la gente. El mal existe, el pecado existe. Veamos las guerras, veamos los sufrimientos, veamos la inseguridad, la delincuencia, la injusticia. El pecado existe, querida comunidad, y hay que señalarlo. Pero distinto es señalar el pecado
a creer que yo puedo decidir quién merece el perdón y quién no. Quién se puede arrepentir y quién no se puede arrepentir. Y peor aún, creer que yo tengo la voluntad de Dios en mis manos y decir, Dios no te perdona, Dios no te va a perdonar. Tú no vas a ir al reino, no vas a ir al cielo. Y eso reconozco que es algo que hago y que hacemos como cristianos más de lo que debería ser. Decidir quién merece la misericordia, quién merece la voluntad, el amor de Dios. Y por eso que en el centro de la oración de Jonás, él es capaz de reconocer: la salvación viene del Señor, no viene de mí, no viene de la iglesia luterana en Osorno, ni de la iglesia católica, ni de los cristianos o de alguna religión. Claro, la iglesia es necesaria como comunidad, que nos apoyamos, que nos reunimos, que vivimos el amor de Dios. Pero la iglesia no es quien decide de quién Dios tiene misericordia y de quién no la tiene. Eso, querida comunidad, está en las manos de Dios. Jonás fue un profeta, la Biblia no nos dice mucho más de él, solo que observa cómo Nínive se salva y eso lo enoja. Y Dios le dice: ¿cómo no tienes misericordia? Una ciudad donde hay más de 120,000 personas, además de animales y ganado. ¿Cómo no habría de compadecerme yo de ellos?, le dice Dios a Jonás. ¿Cómo Dios no puede tener misericordia, incluso de aquellos de quienes nosotros pensamos que no la merecen? Ese, querida comunidad, es el mensaje central de la Reforma. Hace unos días, el día viernes, fue el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Esa reforma que inició Martín Lutero hace 508 años. Y ese mensaje, que la gracia de Dios nos hace salvos, algo que es gratuito, que es un regalo, que no es algo que yo merezca, porque por gracia, por amor de Dios somos salvos, no por nuestro mérito, no por nuestra obra, no por creer que yo hago lo bueno, no porque voy a la iglesia, no porque pago mi Beitrag, no porque hago lo correcto en mi día a día o creo que lo hago. Lo que salva es el amor gratuito de Dios. Y eso, la historia de Jonás lo refleja perfectamente. Uno podría pensar que esa ciudad no merecía la salvación. Jonás pensaba que las personas de Nínive no merecían la piedad y la misericordia de Dios. Pero la Biblia nos dice que incluso de esta ciudad de ladrones y pecadores Dios tuvo misericordia. Así también nosotros damos gracias porque Dios tiene misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Y quiere que como iglesia transmitamos ese mensaje, esa misericordia, ese amor incondicional, gratuito, que no significa que después hagamos lo que queramos, Dios nos ama. No, también nos invita a vivir una vida acorde a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Pero que lo hacemos no por miedo al infierno, no por miedo a la destrucción, lo hacemos como agradecimiento por ese amor que Dios nos ha regalado. Pidamos a Dios en este domingo que podamos tener, que Él nos pueda regalar un corazón misericordioso, un corazón compasivo, que como cristianos, cada uno en los lugares donde estamos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, podamos tener ese corazón compasivo que Dios tuvo con nosotros por medio de Jesucristo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por Jesús, te damos gracias
porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque tienes misericordia cada día de nuestras vidas, porque tú, Señor, nos enseñas a no condenar a nadie. Pedimos que como cristianos y como iglesia seamos un reflejo de ese amor compasivo y que nunca olvidemos que aquello que tú nos das es tu obra, es tu gracia, y que, Señor, no está en nuestras manos decidir quién se salva o quién no se salva, pues la salvación está en tus manos. Amén.